Yo soy Beto Ortiz, acá empieza una nueva edición de Beto a Saber, la amenaza elegante. Y hoy tenemos más primicias, más carnecitas en este escándalo que nunca acaba. Tenemos, por supuesto, un nuevo audio, y así iré, porque ya se ha convertido en una parte importante de la estructura de este programa. También conversamos con la señora Julia Príncipe, una de las principales víctimas del hoy primer ministro Gustavo Adrianzen. Vamos a recordar en detalle la biografía política del hoy primer ministro en un reportaje bastante amplio, y también vamos a recordar cuál fue la posición del actual premier, por ejemplo, en el caso Alan García, en el caso Keiko Fujimori, porque creo que todos estos temas adquieren inusitada actualidad. Pero comencemos con la señora Boluarte, que ahora da declaraciones con su llavero, con su mini-me, ¿no? Ella no puede vivir sin el papá de la libertad. La mamá del Perú no puede dar declaraciones sola, necesita un bastón, necesita apoyarse en algo más pequeño. Y siempre aparece al lado de César Acuña. Esto ya se está volviendo una costumbre, y yo diría que una nefasta costumbre, porque si la señora Boluarte nos quiere convencer a todos los peruanos de que este es otro gobierno y que el gobierno anterior es el de Pedro Castillo, no se entiende qué hace apareciendo en todos lados, calles y plazas, actos públicos, conferencias de prensa, al lado del mayor cómplice de la corrupción de Pedro Castillo. Porque yo no sé si la señora Boluarte no se acuerda. ¿Quién sostuvo el gobierno putrefacto de Pedro Castillo? El señor que tiene a su costado, señora Dina. ¿Se ha olvidado usted? ¿Quiere usted demostrarnos que es otro gobierno, que es otro régimen, que es otra gente, que es otro el espíritu de su equipo y su gabinete? Deje de posar al lado del garante de Pedro Castillo, no sea boba. Si sus asesores no se lo dicen, se lo digo yo. Sáquese ese enano de al lado. No le hace ver más guapa. ¿Ah? No le queda bien. No le hace juego. Entonces, todas las semanas tenemos que ver a Dina Boluarte con Acuña colgado del arete. Y de verdad nos estamos aburriendo, porque a Acuña nadie lo eligió, señora Boluarte. Desgraciadamente, que se me haga la boca chicharrón, a usted sí la elegimos los peruanos. Yo no, por cierto, pero la mayoría de peruanos la puso a usted donde está accidentalmente. Pero a Acuña nadie lo eligió para gobernar este país. Así que hágame el favor de conseguirse un plumero y sacudir ese insecto que tiene usted al costado. Bueno, cuando la señora Boluarte dice, hay otro programa donde se ha dicho, ¿no? Nosotros extrañamos esos días de gloria en que nos decía, señor Willax, ¿se acuerdan? Señor Willax, ya no somos ni siquiera señor Willax, ya somos la última red del coche, no tenemos ni nombre propio, ni nombre de programa, ni nombre de canal, somos otro programa. Muy bien, nosotros, el otro programa, antiguamente conocido como el programa que nadie ve, fuimos los que denunciamos ese complot, que no se viene desmoronando nada, señora Boluarte. Acá nada se está desmoronando, todo lo contrario. Cada día que pasa aparecen más evidencias de que la cabeza de su fiel escudero, Alberto Otárola, ha rodado por obra y gracia de Martín Vizcarra, César Acuña, Vladimir Cerrón y su hermanísimo, que ya todos los peruanos sabemos, no es ninguna santa paloma. Ahora, usted no puede acusar a el otro programa de haber intentado involucrar a su sacrosanto, impoluto, inmaculado hermanito. Porque nosotros no fuimos quienes lo mencionamos primero. ¿Saben quién lo mencionó primero? Yaciré. Fue la propia Yaciré Pinedo la que habló de Nicanor Boluarte. Todo está orquestado, dirigido para sacar al señor Alberto Otárola de su puesto. Ahora la pregunta usted dirá, ¿pero por qué lo quiere sacar?
Bueno, el señor Figueredo es también un contacto directo con el hermano de la señora Dina Boluarte, el señor Nicanor. ¡Bingo! El señor Nicanor es la persona que se conecta con César Figueredo, y Figueredo me llama, por supuesto, me llama por Signal. Me llama por Signal cuando yo estaba en el aeropuerto y me dice que Nicanor estaba ofreciendo $200,000 por sacar lo que yo, bueno, en su momento tenía, pues, ¿no? Lo que ya salió el día de ayer. Y querían tumbarse al premier. ¿Por qué? Porque si el señor Alberto Tarola salía del premierato, el señor Nicanor Boluarte podía meter a su gente. Ahí está. No lo dijo el otro programa, lo dijo la señorita Yaciré Pinedo, en cuyo testimonio se ha fundamentado la salida de su fiel primer ministro Alberto Tarola. Entonces, de verdad, no somos nosotros los que hemos acusado, es la propia señorita Yaciré la que ha dado detalles sobre cómo se manejó este material, cómo se manipuló este material de video y cómo incluso se ofreció dinero para que ella apareciera y reforzara la versión de que este video era una conversación actual, cuando ya todos sabemos que era una conversación del año 2021, año en el cual Otárola no era primer ministro. Vamos a escuchar la cerrada, amorosa, apasionada, furibunda defensa que hace la presidenta de su hermanito Nicanor. El cliché de los gobiernos anteriores. No, no es ningún cliché. Sucede simplemente que quienes llegan al poder para enriquecerse meten a toda la familia para hacer más platita. Y sí, tiene razón ella en referirse a Pedro Castillo, que metió a la mujer, que metió a los sobrinos, que metió a la cuñadija, a la entenada y a la hijada. Pero también podríamos retroceder un poco más y acordarnos, por ejemplo, de la señora Nadine Heredia, a quien nadie eligió, pero que en una pugna de poder le ganó a todo el mundo, incluido a Omar Chejade, vicepresidente de la República, que acaba de estar por acá, y le dijo: tan difícil es caminar derecho, y juácate, adiós Chejade, ¿no? Y más atrás todavía podemos retroceder y recordar la pugna de poder entre Santiago Fujimori, hermano de Alberto, y Vladimiro Montesinos. ¿Quién ganó? Todos sabemos quién ganó. Entonces, esto no es novedad y no es ningún cliché, es una realidad comprobable. Nicanor está metido hasta las orejas tratando de gobernar este país, y qué mejor que un hombre con una tradición de obsecuencia como el señor que acaban de poner de primer ministro, Gustavo Adrianzen, para tener un poder en la sombra, con alguien que va a ejecutar todo lo que sus jefes le indiquen. Un clásico, tradicional, legendario chicheñó, que esa es la tradición que trae en sus espaldas el nuevo premier. Continuando con esta nefasta costumbre de la presidenta de presentarse en todos lados con su llavero, vamos a escuchar a Acuña pidiendo aplausos para Dina Boluarte. Tómense por favor un Gravol antes de ver esto. Otro precio realmente. Otro precio este discurso, ¿no? Nos merecemos este nivel de oratoria, de elaboración, de prosapia, estos líderes tan ilustrados, tan bien hablados, que realmente escucharlos es una delicia. Uno podría pasarse horas arrobado escuchando las palabras tan inspiradas de Dina Boluarte y de César Acuña. ¿Quién en su sano juicio llevaría a una presentación pública a un papelón con patas como César Acuña? ¿Quién? ¿Cuán huérfano hay que estar? ¿Cuán solo? ¿Cuán desesperado para colgarse del saquito de César Acuña? Esa imagen lo que muestra es una desolación. La señora Dina Boluarte está flotando en el espacio exterior como una astronauta a la que le hubieran cortado el cordón umbilical. Está más sola que la una.
Y pone a Acuña a decir, los gobiernos anteriores no pensaron en la educación, por eso estamos así, por eso Dina y yo hablamos de esta manera, porque los gobiernos anteriores no pensaron en la educación. Somos nosotros el ejemplo viviente de la porquería de educación que ha tenido el Perú, por eso nos expresamos así, por eso damos lástima, por eso producimos vergüenza ajena. Dina Boluarte, no sabes el daño que te haces colgándote a este sujeto, porque la imagen que tenemos es la misma de Pedro Castillo, que no tenía un partido político, que no tenía un apoyo sólido, que no tenía un gabinete que lo sostuviera y tenía que colgarse de otro náufrago como Acuña. Pues ahora la señora hace exactamente lo mismo, nos quiere convencer de que es otro gobierno, pero trae al garante de la corrupción, trae al cómplice de Castillo a que la apuntale, porque se está viniendo abajo. Esta es la única manera como vas a durar hasta el 2026, querida Dina. Qué lástima. Porque uno se preguntaría, ¿para qué pones a tu costado a César Acuña? ¿Para qué? Y probablemente hay solo dos hipótesis posibles. La primera es que, ya lo dije, no tiene bancada, no tiene apoyo congresal, no tiene partido, está sola, necesita al lado cualquier cosa. Y las personas desesperadas que no pueden con la soledad se aferran al primer ser viviente que aparece. Eso, ¿no? Y la otra hipótesis, que es la que a mí me gusta más, es que Dina Boluarte habla tan mal, se expresa tan mal y tiene tan pocas ideas que pone a Acuña al costado para verse más inteligente, para parecer que habla mejor, ¿no? Así como cuando uno no es muy arreglado y no es muy guapachoso, ¿no? Se toma fotos con uno más feo, ¿no? Para verse más guapo. Entonces Dina se ve muy guapa al lado de Acuña. Pero imagínense a Dina al lado de otro. Imagínense a Dina al lado de Mario Vargas Llosa dando un discurso. Sería para llorar a gritos. Por eso pone a Acuña a su costado, para verse mejor, para hablar más bonito, para quedar mejor. Pero la foto se ensucia con Acuña, porque a Acuña todavía se le ve el sombrero de Pedro Castillo. Y en eso no se han fijado los asesores tan inteligentes y tan iluminados que debe tener la señora Boluarte. Hablando de César Acuña, ayer mostramos el chat, la conversación de WhatsApp que sostuvo la ya famosa Yaciré Pinedo con César Acuña. Pero en medio de esta noticia en desarrollo y en medio de la locura de que está el pantallazo, no está, poncha acá, poncha allá, ¿se acuerdan ayer? Mi pataleta. Bueno, en medio de toda esa locura, que es el programa en vivo y la adrenalina, ¿no? Se me pasó poner el audio, porque ahí, si se fijan en ese pantallazo, hay un audio arriba, hay un mensaje de audio. ¿Quieren escucharlo? Sí, si quieren, picarones, claro que quieren. Yaciré le habla a César Acuña como usted le hablaría a su, ¿cómo decimos? A su crush. A su crush. La manera como le habla la señorita Yaciré Pinedo al pequeño Acuña es realmente elocuente. Realmente elocuente. ¿Quieren escuchar? Yo también. Adelante. Doctor César, bueno, quería desearle que pase un 14 de febrero muy bonito, acompañado de la gente que a usted lo quiere. Y nada, que Dios y la Virgencita siempre lo cuide y que todos tus proyectos te salgan muy bien. Son mis más sinceros deseos. Gracias, doctor. Doctor César. Doctor César. La verdad, yo creo que a muy pocas personas les mandaría un mensaje de esta naturaleza. Y decididamente a ningún político. A ningún político. ¿No? Hombre, mujer o gato. A ninguno. Pero qué habilidad que tiene Yaciré para hacerse amigos en las altas. Bueno, si cabe la ironía.
las altas esferas. Doctor César. Bueno, ¿qué pasó después? No sabemos. Y la verdad, no queremos saber. Mejor no. Vamos a hablar del primer ministro, pues. Hablemos del primer ministro, el señor Gustavo Adriancén, porque todos han recordado que sí, fue ministro de Justicia de Humala, que se peleó con Julia Príncipe. Ya, eso sí lo recordamos. Pero hemos estado mirando un poco más para acordarnos de cuál fue su posición frente a grandes temas políticos de nuestra historia reciente. Y la verdad es que vale la pena recordar, por ejemplo, que Gustavo Adriancén fue uno de los más feroces perseguidores del presidente Alan García cuando él intentaba asilarse en la Embajada de Uruguay. Y en ese momento hizo un frenético tour de entrevistas por los medios de comunicación para decir, por ejemplo, lo que dice en la pantalla, que el pedido de García es irresponsable y fantasioso, para decir también que el rechazo del asilo va a ser la línea de conducta de todos los países donde él lo solicite, para pedir que el fiscal prístino José Domingo Pérez solicite la detención preliminar de 10 días del expresidente, tal como ocurrió con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Estoy leyendo una nota de TV Perú, de Canal 7. ¿No? Dice, consultado sobre la posibilidad de que Alan García acuda a otra embajada, Gustavo Adriancén dijo: yo no lo dudo, yo creo que él va a seguir intentando por todos los medios tratar de conseguir un asilo político e incluso fugar del país. Con la conducta de Alan García nada me sorprendería. Y más adelante dijo que el pedido de asilo era una fuga asolapada y que el comportamiento del presidente García solo había complicado su situación política. Bueno, decir que un pedido de asilo es una fuga asolapada revela una supina ignorancia del derecho, doctor abogado, porque el asilo político es un recurso al que han apelado personajes importantes. ¿En qué cámara estoy? Entonces, ¿qué pasa? El tuit de Vizcarra que lo felicita de Adriancén. Hay un tuit de Vizcarra, sí, pero un ratito, pues no me atarantes. Ya no sé qué estaba diciendo. A toda pantalla pondremos el tuit de Gustavo Adriancén en el que le saluda al lagarto Vizcarra por su cumple. ¡Feliz cumpleaños, Martín Vizcarra! Ipsos Perú, 2 puntos. La aprobación del presidente Martín Vizcarra asciende a 87%. 22 de marzo del 2020, en plena pandemia, cuando 200.000 peruanos morían de COVID por la nefasta gestión del lagarto, Adriancén le estaba diciendo, doctor Lagarto, ¿no? Igualito que Yaciré. Un poquito sobonete el tuit, ¿no? Un poquito sobonete. ¿Qué más? Hay video de Adriancén Video de Adriancén cuando pide prisión preventiva. Cuando pide prisión preventiva para el presidente García. Veamos. En los 24 millones de Metro 1 García no tiene nada que ver. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros más sagaces políticos, los más despiertos, los más avispados, ¿sí? Sus ratones andaban de fiesta y ellos no se enteraban. Yo no lo puedo creer. Mira tú. ¿Tienen que inmolarse? Yo creo de que hay una suerte de, yo creo que hay una suerte de lealtad malentendida, y por otro lado, Dios sabe qué otras cosas más habrá. Bueno, no sorprende su obsesión con García cuando se trata de el engreído de Pedro Cateriano. Todos los que conocen un poquito saben que Gustavo Adriancén se inició con Pedro Cateriano, ¿Pedro? Sí, Pedro, siempre lo confundo con hermano, con Pedro Cateriano, y fue su asistente, fue su presidente del club de fans, ¿no? Es su maestro y guía, su maestro Jedi, su líder espiritual. Cateriano es la inspiración de Gustavo Adriancén, y entonces, claro, un odiador como Cateriano solamente puede transmitir su odio visceral y absolutamente irracional
contra Alan García, que le ha dado carta de ciudadanía, porque lo único que ha hecho que Cateriano sea conocido es porque odiaba a García y lo llamaban para hablar contra García. Después, no sé, salvo el satélite que no funciona y la luz verde, no hay otra cosa que recordemos del señor Cateriano. Bueno, ahora podemos recordar que es el mentor de Gustavo Adrianzen, ¿no? Y es gracias a él que ha entrado a la política y probablemente gracias a él va a poder salir de los problemas en los que se meta a partir de ahora, con este temperamento fosforito y muy de chico de barrio que lo caracteriza, ¿no? Para los que recuerdan la defensa cerrada que hizo de las violaciones de derechos humanos en las protestas contra Dina Boluarte, porque no nos olvidemos que fue el abogado de Dina Boluarte el que la salvó, el que le salvó el pellejo después de los, ¿cuántos muertos? 50 muertos de las protestas contra Dina Boluarte. Entonces, este cargo es en realidad una moneda de gratitud de la señora que fue salvada del fuego por la defensa apasionada y por momentos hasta prepotente de Gustavo Adrianzen. No sé si tenemos esa imagen de la OEA, ¿no? El OEA, sí. ¿La tenemos? La tenemos en el reportaje de Ismael Tazaico, que ha preparado esta biografía, este retrato, este perfil de el señor Gustavo Adrianzen. Es cusqueño, tiene 57 años, ha sido ministro de Ollanta Humala, procurador público y ahora tiene el encargo de dirigir el destino del país desde la presidencia del Consejo de Ministros. Por Dios y por la patria, lo juro. Gustavo Lino Adrianzen Olaya es el tercero en presidir un Consejo de Ministros durante la gestión perulibrista de Dina Boluarte. Primero fue Pedro Angulo, quien duró apenas 11 días. Su antecesor, Alberto Otárola, acaba de renunciar tras el escándalo de sus audios calentones. Adrianzen llega para poner paños fríos a los ánimos caldeados en Palacio. Llega cuando es un hecho que existió una pugna de poder que ahora intentan negar. Adrianzen es una persona que tiene experiencia política. Al final tuvo un tema con el Congreso. El Congreso en esa época, que no tenía mayoría humanista, recordemos, casi lo censuran. Su paso por diversos cargos públicos, su participación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la palabra de la ex procuradora que lo denunció por censurarla cuando Adrianzen fue ministro de Justicia. Parece que la señora no está informada, ¿no? A quien ha hecho jurar como PCN, ¿no? Que ha avalado la corrupción, ¿no? Avaló la corrupción de Humala, ¿no? El nuevo premier tendría un punto a su favor y este sería el respaldo de las Fuerzas Armadas. Esa cercanía se debe a que en el 2012 fue procurador público del Ministerio de Defensa. En Cristiano fue abogado del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Chavín de Huántar. En marzo del 2015 fue nombrado viceministro de Justicia y solo un mes después asumió como ministro, reemplazando a Freddy Otárola Peñaranda, hermano del saliente premier. Se convirtió así en funcionario de confianza de Ollanta Humala. Cuando asumí el cargo de ministro, el señor presidente me pidió solamente dos cosas: honestidad y lealtad. Pareciera que se tomó en serio eso de la lealtad porque luego vendría un episodio que lo obligó a renunciar. La entonces procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe, denunció que Adrianzen, como ministro de Justicia, la estaba censurando. Yo creo que hay una suerte de lealtad malentendida. Resulta que la entonces procuradora Julia Príncipe investigaba a Nadine Heredia y sus famosas agendas. Era incómoda para la pareja presidencial. Adrianzen, como ministro humalista, de inmediato le prohibió a la procuradora brindar declaraciones a la prensa.
Aquella directiva, considerada como censura, recibió el rechazo del Congreso, la Defensoría del Pueblo y de diversos sectores sociales. A Humala y a Adriancén poco les importó y cesaron del cargo a la ex procuradora, quien nos dijo esto, enterada del nuevo cargo de Adriancén. Yo recién me he enterado porque he estado en una reunión de trabajo y me he enterado por la radio, entonces me quedé sorprendida, ¿no? Y más que sorprendida, indignada. Nuestro flamante presidente del Consejo de Ministros, para evitar ser censurado del cargo de ministro de Justicia, salió y renunció. He presentado ante el señor presidente de la República mi renuncia irrevocable al cargo y esta ha sido aceptada. La señora creo que hace jurar por no contra la corrupción, cosas de esas. Parece que la señora no está informada, ¿no? A quién ha hecho jurar como PCM, ¿no? Que ha avalado la corrupción, ¿no? Avaló la corrupción de Humala, ¿no? Fuera del cargo, el nuevo premier de Dina Boluarte respaldaba el trabajo de José Domingo Pérez y daba por sentado la culpabilidad del expresidente Alan García. A García se le dieron estas conferencias en pago a lo que ya se había realizado, según se ha confirmado aquí. Entonces estamos frente a una figura de cohecho. Según el Jurado Nacional de Elecciones, Gustavo Lino Adriancén Olaya estuvo afiliado desde septiembre del 2020 hasta febrero del 2022 al partido Avanza País, Partido de Integración Nacional. Según este registro, Adriancén se ha reunido 2 veces en febrero del 2023 con el saliente Alberto Tarola. Ha sido el representante permanente del Perú ante la OEA. Recordemos su participación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes, presidenta. Ellos son los violentos. Si bien es cierto, pues, agrada a un sector importante, también desagrada a otros. Sí, cómo no, hay mucha gente crítica, hemos estado viendo las primeras reacciones, hay gente que dice pues, que el doctor Adriancén representa los más oscuros sectores de la reacción. No es así. Si vemos los antecedentes de Adriancén, creo que es un hombre serio. Por supuesto, nunca vamos a estar de acuerdo en temas que son puramente políticos. Para algunos, fue el operador de Ollanta y Nadine. Para otros, el hombre que se enfrentó a la caviarada en la Comisión Interamericana. Adriancén tendrá ahora que, junto a su gabinete, solicitar el voto de confianza en el Congreso. Dicen nuestras fuentes que también necesitará el del hermanísimo Nicanor Boluarte. Quiero retomar los comentarios del hoy primer ministro Gustavo Adriancén sobre el asilo del presidente García, ¿no? Porque él dice que un asilo es una fuga solapada. No recuerdo haber leído un tuit del hoy primer ministro sobre la fuga solapada de la señora Lilia Paredes de Castillo y sus hijitos, que ahora viven como reyes en las lomas de Chapultepec, mientras su esposo, corrupto y golpista, está preso. No sé si quizá mi equipo de producción me ayuda y encuentra ese tuit. Yo sospecho que no existe, ¿no? Porque el señor Adriancén no protestó por la fuga asolapada de Lilia Paredes. Entonces, acá nuevamente, como todas las noches, tenemos que ver el doble rasero. Alan García se estaba fugando si se asilaba en la Embajada de Uruguay. Lilia Paredes, esposa del golpista y corrupto Castillo, está muy bien protegida en México. El señor Adriancén no ha opinado sobre el particular. Y hablando de fugas, ¿nos garantizará este premier que todos los prófugos que el gobierno de Boluarte está buscando tan insistentemente, ¿no?, sean finalmente capturados? Ya que al señor Adriancén le preocupaba tanto la fuga solapada de García, seguramente no podrá dormir pensando en el prófugo Vladimir Cerrón, o en el prófugo Juan Silva, o en la larga lista de prófugos que tiene este gobierno de Perú Libre. Son preguntas que yo lanzo así para que
quizás algún día él las responda, pero nos molesta cuando una persona no tiene una línea clara. Si nos molesta la injusticia o si nos indigna la corrupción o nos indigna la actitud de un determinado político, tiene que ser igual, sea del color que éste sea. Y ya nos está quedando claro con sus declaraciones de odio contra García y contra Keiko y sus pasadas de franela al lagarto Vizcarra. ¿Podemos ver el tuit de nuevo, por favor? Porque alguien puso en Twitter hace un ratito, a toda pantalla, este es un tuit con olor a jabón de hotel. Feliz cumpleaños, Martín Vizcarra. Aprobación, 87%. Gustavo Adrianzen. Qué miedo, ¿no? Qué miedo, porque finalmente la señora Boluarte se desgañita diciendo que acá no hay ninguna conspiración. Y sin embargo, no tiene 24 horas en el cargo y ya aparece, ¿no? Aparecen las figuritas de quiénes son sus amiguitos, quiénes son sus ídolos, quiénes son sus dioses. Cateriano, Vizcarra. Comenzamos mal. Ya conoces a Olimpo.bet, la casa de apuestas donde sus promociones no tienen letra chica, son claras y directas. Ya lo sabes, juega y gana como los dioses en las mejores ligas deportivas y los mejores juegos de casino. Gracias, Olimpo.bet. Bien, vamos ahora a presentar a nuestros invitados. Esta noche nos acompañan aquí en nuestros estudios la congresista Marta Moyano, que hoy está también en la noticia por varias razones. Buenas. ¿Cómo estás, y mejores. Beto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y también el doctor Ernesto Blume, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Quisiera primero vuestro comentario sobre este nombramiento y sobre lo que acabamos de ver en el reportaje. Marta. Bueno, primero he dicho a un periodista de Willax que la presidencia del Perú, la presidenta en este caso, toma sus decisiones a quien pone de premier. Lo que hemos dado como mensaje, es dos cosas. Un pedido a la presidenta, que no haya un tufillo, o por lo menos un olor de charco de lagarto, en este Consejo de Ministros, que bueno, parece que a todos han ratificado, y que le pedí además que por favor que no permitiera que su hermano interfiriera. Si bien es cierto, ahora ha nombrado a su primer ministro, nos corresponde al Congreso, nosotros vamos a tener que escuchar al ministro, tiene que venir a pedir su voto de confianza, vamos a tener que escucharlo, por supuesto, y después de eso tomar una decisión. Mi bancada no ha tomado todavía una decisión porque primero se tiene que escuchar, y además siempre cuando en este caso sería la primera vez el momento que piden el voto de confianza, y es el voto obligatorio, lo entiendo yo así en la Constitución, pero hay elementos que ciertos personajes políticos, y que todos los personajes políticos tenemos en momentos diferentes. Sí me apena que haya esta opinión respecto de que cuando un político como Alan García, a quien yo respeto todavía mucho porque hay que respetar hasta la memoria, se haya comunicado, dado una opinión respecto de que esto fue una fuga asolapada, cuando es posibilidad de que alguien que se sienta perseguido pueda solicitar un asilo. Estás hablando con un ex asilado político. Así es, si se siente perseguido puede pedir un asilo. Me parece que es una exhibición, ¿no?, de ignorancia, claro, una persona que no conoce de derecho también puede decir responde, eso. Supongo yo, al momento o a quien le estaba dando sus lealtades, ¿no? Pero ahora es el primer ministro y me quiero quedar con una imagen. He visto unos videos porque también he estado revisando, así como tú. La defensa de los señores de Chavín de Huántar, a quien nosotros respetamos mucho, y nosotros que el también. Propio Estado peruano no lo defendió a cabalidad, ¿no? Con eso me quiero quedar todavía. Lo que pasa, Marta, es que, bueno, todos estamos hechos de luces y sombras, y entonces uno quisiera quedarse con la defensa a Chavín de Huántar, pero también está la defensa a Dina Boluarte, también está el ataque a Keiko Fujimori, vuestra lideresa, y así. Doctor Blume, ¿cuál es su primera sensación ante este nombramiento? Antes de precisar ello, quisiera hacer un comentario sobre la desatinada afirmación que hemos escuchado de que el asilo es una fuga
Y eso está totalmente en contra de la doctrina del derecho constitucional, porque el asilo es un instrumento de protección de los derechos fundamentales. Aquel que se considera perseguido por sus ideas políticas, aquel que se considera discriminado, aquel que se considera víctima de injusticias, recurre al asilo. Y el asilo es una institución del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, sostener que quien busca el asilo se fuga, creo que es un desliz que ha cometido el señor Premier, y se lo digo con toda consideración hacia él, que en algún momento deberá rectificar, ¿no? Ojalá. Se han asilado personajes tales como Albert Einstein, ¿no? Tales como Trotsky, y como Víctor Raúl Ayala Torres, sin ir más lejos. Exactamente. Entonces, de verdad, lamentable esa declaración que nadie le corrigió en su momento, porque claro, en ese momento lo que se llevaba era el cargamontón contra García. Ahora, en cuanto al cambio de Premier, me parece a mí que, dada la coyuntura, el mismo era necesario por los hechos que hemos conocido y que todos estamos comentando. Yo hago votos para que el señor Premier de una vez por todas coloque lo que podríamos denominar una agenda de temas de fondo y sustantivos por el país. Es decir, reafirmar el orden constitucional, procurar la seguridad ciudadana, sentar el principio de autoridad, atender el tema de la salud, atender el tema de la educación, de la promoción del trabajo y de la infraestructura. Esos son temas vitales que el país está esperando, más allá de, digamos, el pleito de plumas, como diría el doctor Luis Bedoya Reyes, cuando se refería a estas situaciones que se dan en la coyuntura política. Creo que es el momento en esta etapa ya de entrar a los temas de fondo y pensar en esa agenda. Y creo que ese es un deber que tiene tanto la presidenta como el nuevo Premier. Muy bien, vamos a continuar conversando de esto y por supuesto también de una noticia importante, que es que hoy se aprobó el regreso de la bicameralidad en el Congreso. Para los jóvenes eso significa que el Congreso volverá a tener dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Aprovecharemos la presencia de nuestros invitados para dar luces sobre lo que esto significa, porque no todo el mundo sabe cuál es la diferencia. Tu cuerpo necesita generar colágeno y no consumirlo, porque cuando lo hace, lo toma como cualquier alimento y luego lo elimina. Por eso existe Biosil, cuya molécula ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que produzca su propio colágeno de manera natural. Busca Biosil en todas las cadenas de farmacia. Ya regresamos, es Veto a Saber. Cada niño representa nuestra niñez. Gracias por mis jóvenes. Porque los jóvenes también representan nuestra juventud.